la salud del corazón es muy importante, invitamos a platicar con nosotros al doctor Álvaro Contreras Villaseñor, del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias por venir a Creadores, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Es un placer. Oye, platícanos por favor, a grandes rasgos por supuesto, ¿qué es lo que pasa en el corazón cuando se presenta un infarto? Bueno, cuando sucede un infarto, habitualmente lo que sucede es que se obstruye una de las arterias que lleva sangre al músculo cardíaco. El corazón es un músculo, necesita oxígeno, hemoglobina, nutrientes para poder funcionar. Esto se logra que lleguen a todo el segmento del músculo cardíaco a través de las arterias. Hay varias, dos del lado izquierdo, una del lado derecho, etc. Por distintas circunstancias, a lo largo de la vida, se puede ocluir el flujo sanguíneo. Cuando la oclusión o la obstrucción al flujo sanguíneo es importante y de forma aguda y deja de avanzar la sangre, por decirlo de alguna forma, sucede un infarto. Entonces, este músculo cardíaco empieza a sufrir, este músculo que requiere de todos estos nutrientes para poder funcionar, pierde la capacidad de contraerse y empieza a degenerar sus células. Dependiendo de cuánto dure este infarto, digamos, si dura poquito, si dura mucho, será la extensión del daño. En algunas circunstancias el daño es reversible y en algunas otras el daño es irreversible. Hay un segmento del corazón que se muere por el infarto. Ahora, hay por lo mismo personas que sobreviven a los infartos y personas que no lo logran sobrevivir. Depende de la zona del corazón afectada, de la extensión del tejido que muere. ¿De qué depende? Pues sí, es común, ¿no? Que ahí dicen, no, pues nunca había sentido ningún dolor, fui al médico y me dijeron que tuve ya un infarto, dos. Aquí la verdad es que es un poco de suerte. La verdad es que no hay un infarto que sea pequeño, no hay un infarto que sea insignificante. Hay muchas cosas que pueden hacer que alguien sobreviva a un infarto. Pero primero entendamos qué es lo que mata a las personas con un infarto. El ejemplo típico que nos dicen, pues mi tío estaba sentado en la silla y de repente se agarró el pecho y se cayó y murió. Seguramente tuvo un infarto que le generó un trastorno eléctrico, generó una arritmia letal. El corazón tiene una capacidad eléctrica muy interesante para mantener la frecuencia cardíaca, genera electricidad de una forma ordenada, impulsos eléctricos. Y cuando hay muerte de las células del corazón, se pierden estos canales normales, digamos, de generar electricidad y ocurren arritmias, que pueden ser arritmias o muy rápidas o muy lentas. Y de ahí vienen unas muy graves, ¿no? Se les conoce como arritmias letales. Y pues lamentablemente la persona fallece en donde está, a menos que reciba atención temprana. Obviamente esto sucede habitualmente con las arterias muy grandes o las más importantes, pero puede suceder con arterias muy chiquitas que se tapan, que generan este tipo de arritmias. Entonces es mucho de suerte, por decirlo de alguna forma, porque puedes tener un infarto de una arteria muy importante y sobrevivir, o de una muy pequeña y que tengas una arritmia grave y que mueras. Hay un equilibrio en las células del cuerpo entre lo trombótico y lo que quita los trombos. Cuando nos cortamos, se forma un coágulo. Es lo mismo que sucede dentro de las arterias del corazón cuando hay un infarto. Se liberan sustancias inflamatorias, se activa la cascada de la coagulación y esto genera un coágulo. Entonces, dependiendo de ciertas circunstancias, el cuerpo puede activar los mecanismos fibrinolíticos, quiere decir los mecanismos endógenos propios del cuerpo que disuelven el coágulo. Esto pudiera hacer que una persona sobreviviera a un infarto, pero la verdad es que la mejor forma de sobrevivir a un infarto pues, es recibir atención médica, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿qué dirías que son los síntomas característicos de que uno está teniendo el infarto? Porque siempre hemos oído que te duele el brazo izquierdo, ¿no? Como que se te entume, pero no sabemos bien a bien si corresponden a los síntomas clásicos, esto es como, no leyendas urbanas, pero es conocimiento popular, o cuáles son las maneras de darnos cuenta que realmente estamos teniendo un suceso cardíaco como este. Claro. De hecho, el punto de partida para la atención del infarto es la población. Y esto que mencionas es lo más importante, porque la población tiene que saber identificar de forma temprana los signos de un infarto, porque el tiempo es una de las cosas más valiosas para poder sobrevivir a un infarto. Entonces, primero habría que saber quién tiene riesgo de un infarto. Hombres mayores de 40 años, mujeres posmenopáusicas, personas que fuman, que toman, que tienen hipertensión arterial, problemas de colesterol, etcétera, ¿no? Digamos, si un niño de 5 años le duele su pechito, yo pensaría que pudiera ser otra cosa, no un infarto. Pero si es un hombre de 55 años con problemas del riñón y diabetes, pues pensaría primero en esto. Entonces, los síntomas típicos es dolor de pecho. Es un dolor que no son piquetes ni punzadas. Es un dolor difuso, no se alcanza a localizar en un punto
y habitualmente es una sensación opresiva. Los pacientes dicen, siento algo que me aprieta aquí. Hay un signo clínico que se escribió hace ya como 200 años más o menos, que es el pecho en la mano, y los pacientes hacen este signo. Es característico del dolor. Las personas tratan de aliviarlo de alguna forma, ¿no? Dolor opresivo en el pecho es el signo más importante, que habitualmente se acompaña de falta de aire. Una falta de aire que no se quita con los cambios de posición y que no mejora al abrir las ventanas. Una sensación de angustia muy importante. Ahora, ¿el dolor puede irse a algún lugar? Sí. Habitualmente se describe que se va hacia el brazo izquierdo, se puede ir hacia la mandíbula, se puede ir hacia el estómago, hacia la espalda, puede haber deseos de evacuar, puede haber mucha sudoración fría, o puede haber solo alguno de estos. Por ejemplo, las mujeres, los pacientes de edad avanzada y los diabéticos suelen no tener los síntomas típicos, suelen no tener este dolor. Ellos pueden tener únicamente dolor en la mandíbula o dolor en el estómago que se confunde con gastritis. O dolor exclusivamente en el brazo. Entonces, la parte más importante para que los pacientes lo identifiquen es saber que tienen riesgo. Es saber, yo soy un paciente hipertenso, yo fumo, tengo problemas del colesterol. Si tengo este tipo de molestias, es importante que acude a valoración. Ojo, no son piquetes, no son punzadas, no son como que, me dio un piquetito y se me quitó. Es una molestia importante que es de inicio súbito y que habitualmente dura más de 20 minutos. Estas serían las características que en un paciente de riesgo debería hacer que buscáramos atención médica. Y en el momento en el que uno identificó estos síntomas, va al médico y el médico reacciona, digamos, ante una persona que está teniendo en ese momento un infarto, ¿qué hace? ¿Cómo se soluciona? Entonces, la atención del infarto tiene varias etapas. Digamos, tiene la etapa prehospitalaria, la etapa hospitalaria y la etapa de la alta casa, la etapa después del hospital. Entonces, los pacientes, si no tienen acceso a atención médica en ese momento, lo que pueden hacer es tomar aspirina. El simple hecho de tomar aspirina, 300 miligramos de aspirina, aumenta las probabilidades de sobrevivir a un infarto. Es una medida muy sencilla que prácticamente todos los pacientes pueden hacer y esto les puede mejorar la sobrevida. Obviamente, lo primero sería activar el servicio médico. Ahora tenemos ya un número de emergencias nacional, 911, estoy en tal lugar, me duele el pecho, me siento así, y buscar atención médica lo más precoz. En ese momento, lo ideal es que la atención médica prehospitalaria, los paramédicos, por ejemplo, puedan confirmar o identificar los datos de infarto. Entonces, este paciente debe ser llevado a un hospital que tenga la capacidad de resolver el infarto. ¿Cómo se resuelven los infartos? Pues sí, se administran medicamentos, anticoagulantes, aspirina, otros medicamentos que nos mejoran con la formación del coágulo para retrasarla o tratar de quitarla. Pero de una forma muy general, hay dos formas efectivas hoy en día para tratar de quitar este coágulo. La primera y la más importante es la cardiología intervencionista. ¿Qué es esto? Se hace una punción a través de una arteria aquí en la muñeca, en la pierna, y se meten unos tubos muy delgados hasta las arterias del corazón, que son catéteres. Se revisa la arteria que está tapada y con unos dispositivos que miden milímetros, unos baloncitos, unas mallas de metal, se quita este coágulo, se quita esta obstrucción y se recupera el flujo sanguíneo. Esto es lo que nos permite que el corazón sobreviva a un infarto, que este daño que tuvo el corazón no sea algo permanente. Esto requiere una capacidad de una infraestructura importante. Obviamente no todos los hospitales tienen esta capacidad de las 24 horas, porque los infartos suceden en todas horas, en fechas festivas, etc. Pero hay una medida que se puede hacer que es casi igual de efectiva, que es la trombolisis. Que esto es poner un medicamento por la vena, y este medicamento tiene una capacidad muy importante para disolver coágulos. Entonces, digamos, se quita el coágulo, se recupera el flujo y esto nos da tiempo para que este paciente sea atendido más adelante en un centro que le pueda hacer cateterismo. Obviamente, pues, si uno se imagina todo esto, pues, es un reto bien importante para el sector salud. Se requiere de una población entrenada para identificar los signos de infarto, se requiere una capacidad prehospitalaria importante, se requiere de una tecnología y un sistema de traslado adecuado y se requiere de la infraestructura hospitalaria para poderlo hacer. Esto es algo que ha costado trabajo, pero poco a poco se está haciendo cada vez más en nuestro país. Y en términos de prevención, digo, para evitarnos todos estos pasos que es complicado que se vayan a cumplir obviamente. tiempo y forma. Digamos que es un poco como el asunto de los pediatras, la consulta del niño sano. Los adultos también necesitamos consulta de adultos sanos, ¿no? Necesitamos ir al médico por lo menos una vez al año, que nos tomen la presión, que nos pesen, que nos midan la cintura, exámenes de laboratorio, para identificar lo que está mal.
¿no? A lo mejor empieza uno con problemas de colesterol, ¿sabes qué? Vamos a modificar tu dieta y ahí acabó el problema, ¿no? A lo mejor empezamos con problemas de hipertensión, vamos a controlar tu hipertensión y ahí acabó el problema. Pero lo que estamos acostumbrados a hacer como pacientes en nuestro país es ir al médico hasta que nos sentimos mal. Y habitualmente esto es pues ya un poquito tarde, ¿no? Claro. La gran mayoría de las ocasiones. Bueno, ahora ya tenemos un poco más de conciencia de ello y además mucha más claridad de todo lo que pasa en nuestro cuerpo durante un infarto y sobre todo cómo podemos solucionarlo en caso de que esté ocurriendo. Claro. Te agradezco mucho la visita. Muchísimo gusto. Es un placer. Todo mío. Ahora vamos a hacer una pausa, pero no le cambien, porque al regresar vamos